Buenas tardes, amigos que nos acompañan el día de hoy en una nueva emisión de la Hora PAF. Bueno, antes que nada agradecerles la oportunidad de estar nuevamente una vez más aquí con nosotros, que nos acompañen en una nueva emisión de nuestro ya tradicional programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema, recientemente eh, nuevo, más que nuevo, digo, finalmente ya se dieron a conocer o ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, perdón, lo que es la segunda resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal 2020. Entonces vamos a hacer un extracto, vamos a hacer unos comentarios acerca de algunas reglas que se adicionaron, algunas reglas que se reformaron respecto de esta segunda resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal 2020. Si bien es cierto, ya se venía o se viene publicando, se viene dando a conocer de forma anticipada dicha información a través de la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria. Bueno, aún no se había dado a conocer, aún no se había publicado de manera oficial en lo que es, lo que es el Diario Oficial de la Federación. Una disculpa, hago la fiesta. Lo que es el Diario Oficial de la Federación. Y si no mal recuerdo, fue hasta el día 24 de julio, del 24 de julio de este año, que ya se dio a conocer la segunda resolución de modificación. Es muy amplia la información, nosotros únicamente nos dimos, en este caso, digo, por el tiempo que nosotros abordamos, hacer un breve extracto acerca de algunos comentarios que vamos a hacer respecto de esta segunda resolución de modificaciones. Ok, y aquí saludo a mi estimado amigo maestro Mauricio Reina. Muy buenas tardes. Te mando un saludo hasta aquel hermoso puerto, si es que te encuentras por allá, en Acapulco. Y bueno, ya te va a tocar, ya te va a tocar para que te vayas preparando. Ya te va a tocar también un programa por acá, por la Hora PAF. Y saludos también, Magdala Villegas. Muy buenas tardes, Magdala. Ok, bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Joan Tierra. Ahí está el dato, el correo de un servidor y los teléfonos de nuestra casa editorial. Como les comentaba, recientemente se publicó el 24, vaya. Esto que aquí estamos visualizando es la publicación de la miscelánea fiscal. Esa lámina no corresponde la fecha, no corresponde la fecha que ahí se indica, sino que fue el 24 de julio, una fe de ratas, perdón. La segunda resolución de modificaciones se publicó el 24 de julio del 2020. No sé por qué me dejaron esa fecha en esta lámina, pero es 24 de julio de 2020, ¿verdad? Es más, al 9 de diciembre de 2019 aún no estaba publicada la miscelánea fiscal, se publicó el 28 de diciembre del año pasado. Ok, ¿qué comentarios, qué reglas? Dentro de este extracto, digo, antes de dar inicio, quisimos abordar algunas reglas relativas principalmente a las restricciones que está llevando a cabo la autoridad para la expedición de comprobantes fiscales, ya no abocándose únicamente a la restricción temporal de los certificados de sello digital, ya no abocándose exclusivamente al sello digital, sino queriendo aplicar de manera análoga dicho procedimiento y restringir el uso de ciertos medios electrónicos que funcionan de manera análoga al certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales. ¿A qué te refieres, Joan? Bueno, me refiero a que la autoridad de un modo u otro no está buscando restringir, está buscando limitar la expedición de comprobantes fiscales cuando los contribuyentes se ubiquen en los supuestos que prevé el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Finalmente, ese artículo, ese numeral, ese 17H bis que recientemente se incorporó al Código Tributario, hace mención respecto de los supuestos en los cuales los contribuyentes se les va a restringir de manera temporal el uso de su certificado de sello digital. No hace mención que se vaya a restringir de manera temporal el certificado de firma electrónica o el uso de la contraseña. Se añaden unas reglas en esta segunda modificación a la miscelánea fiscal, en las cuales se prevé que supuestamente la autoridad va a tener la potestad, va a tener la facultad de poder restringir de manera temporal, además de los certificados de sello digital, que eso, bueno, tal cual sí viene previsto en la norma, en el Código Tributario,
se prevé o establece que podrá de manera temporal restringir el uso del certificado de firma electrónica para la expedición de comprobantes fiscales y que también podrá restringir la contraseña, que es aquella de 8 dígitos que ustedes accesan, que antes la llamaban contraseña fortificada, fortalecida. Era fortalecida, pero los contribuyentes decían fortificada, ¿no? Yo recuerdo que decían fortificada, pero vaya, la contraseña, la de 8 dígitos, la que no tiene archivos. Porque recordemos que existe la posibilidad de expedir comprobantes fiscales a través del aplicativo de Mis Cuentas, sin la necesidad de contar con un certificado de firma electrónica, en tratándose de ciertos contribuyentes, de ciertos casos. Pero ahora resulta que es equiparable, que es aplicable, según las reglas del SAT, del Servicio de Administración Tributario, el mismo procedimiento del 17H bis a la restricción temporal para la expedición de comprobantes fiscales en tratándose del certificado de e-firma o de firma electrónica, e incluso restricción temporal y aplicarle el procedimiento del 17H bis del 17H fracción décima del Código Fiscal de la Federación también a la contraseña y a la e-firma. Digo, habrá que ver, habrá que analizarlo, porque en todo caso, si las autoridades fiscales van a llevar a cabo estos procedimientos, bueno, deben de estar materialmente habilitados y facultados para ello. Y para tener obviamente esa competencia material, bueno, debe de estar primeramente previsto de manera expresa en la ley, en la norma. Pero bueno, esto se los comento de manera introductoria, puesto que, digo, es parte de las reglas que quiero comentar en este programa. Y además, otras reglas, que es un capítulo nuevo, un capítulo que se adicionó a lo que es la miscelánea fiscal. Estoy hablando del título, perdón, un título nuevo, es el título 12, que habla de las plataformas tecnológicas, las plataformas digitales, las cuales vienen previstas, estos nuevos capítulos instaurados en la ley de renta y en la ley del IVA, y vienen ciertas reglas para la adecuada aplicación de estas normas, lo cual de verdad sigue creando mucha más confusión con base en lo que ellos dan a conocer o dan a publicar. Seguramente se irá depurando, los contribuyentes se irán acostumbrando a la aplicación de estas disposiciones. Entonces, bueno, vamos a platicar, ahora sí ya vamos a abordar, vamos a empezar con esta regla, con la regla 216 de lo que es la resolución miscelánea fiscal. Y aquí lo que ven ustedes, al menos en esta lámina, lo que ven en color rojo, es lo que contenía originalmente, lo que contenía la regla. Y ahora lo que ven en color verde es lo que, la adecuación que se hizo. En este caso, en este supuesto, habrá otros que no venga así como lo estoy mostrando. Yo les voy de todas maneras comentando cómo quedó. El periodo, recordemos que para efecto del cómputo de plazos no se consideran los periodos vacacionales que sean generales para las autoridades fiscales. Y finalmente fue de manera posterior que incluso al periodo que ahí se señala, la publicación de esta segunda modificación a la miscelánea fiscal, les reitero, fue el día 24 de julio de 2020, y en la cual previamente decía que el primer periodo era de manera general para todas las autoridades fiscales. Establecía que los primeros periodos comprendían del 20 al 31 de julio del 2020. No obstante, esta parte se modificó, digo, derivado de toda esta situación de la pandemia y del COVID y demás, única y exclusivamente ciertas áreas se les consideró como vacaciones generales. ¿A qué áreas? A las áreas de auditoría principalmente, a las áreas de devoluciones y a aquellas unidades administrativas que llevan a cabo o ejercen facultades de comprobación de las previstas en el Código Fiscal de la Federación. Es decir, esas áreas, principalmente de auditoría de estas unidades administrativas del SAT, son las que durante este periodo del 20 al 31 de julio se les va a considerar como vacaciones generales, efecto de que no corran esos cómputos de plazos, ¿verdad? Y además, digo otra cosa, muchos contadores, muchos contribuyentes que estaban pendientes de hablando en el caso del área de devoluciones, pendientes de la resolución de sus promociones, de sus devoluciones manuales, me incluyo en algunas promociones que tengo ahí pendiente, es día que las autoridades fiscales no actualizan su información, no resuelven mi promoción y aún aparece en proceso. Digo, es muy común, a muchos nos ha pasado, y resulta que se va de vacaciones el área de devoluciones, ni siquiera para promover una devolución. Simple y sencillamente no puedes hacer absolutamente nada. Bueno, ahorita ya se puede, ¿verdad?
pero bueno, ya van más de 3 meses y siguen sin emitir una resolución. Pero ahí está, se modificó esta regla para nada más que estas unidades administrativas fueran las que se les considera como vacaciones generales. La regla 2, perdón, regla 2.1.6 de la segunda modificación a la miscelánea fiscal. Yo normalmente no soy tan preciso en citar o en hacer mención que se trata de la segunda modificación, de la primera modificación o de la versión anticipada. Finalmente todo forma parte de un conjunto. Todo es parte de la misma resolución miscelánea fiscal. Simple y sencillamente se van haciendo algunas enmiendas, algunas adiciones, algunas adecuaciones a las reglas, pero todo es propiamente resolución miscelánea fiscal 2020. Digo, ya si queremos ser un tanto más precisos en señalar que es la segunda, publicada en el diario oficial el 24 de julio, además, digo, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, vamos con la regla 221. La regla 221 que habla del valor probatorio de la contraseña. Digo, si bien es cierto, el párrafo inicial que viene en negro, en texto negro, ya se consideraba o ya se tenía, o sea, hacía las veces una contraseña hacía las veces de una firma electrónica y que funciona como un mecanismo de acceso a los servicios electrónicos del SAT. Y ahí nos señala cómo es que se conforma y cómo es que el contribuyente puede accesar a los citados medios. Se reestructura esta regla a efecto de, aparte de darle otra naturaleza a la contraseña, se reestructura a efecto de que los contribuyentes tengan presente de que las autoridades fiscales ya no se las van a tramitar tan de manera simple como lo hacían hasta hace algunos meses, algunos años, vamos a llamarlo así. Seguramente todos recordamos, todos conocemos que la contraseña bastaba con que el contribuyente se apersonara en las oficinas de las autoridades fiscales, se identificara a efecto de que, pues, sin cita siquiera, pudieran brindarle la atención y poder generarle su contraseña. No requiere más que cita, pasar su identificación en caso de que sea persona moral, bueno, su identificación y el documento que acredite su personalidad, a efecto de que le pudieran generar la contraseña. Ahora no. Ahora, además de que permite, hay una vigencia, las autoridades fiscales al momento de estar haciendo el contribuyente, tanto o la generación, actualización o renovación de dicha contraseña, podrán ejercer o podrán supuestamente, de acuerdo a lo que aquí señala esta regla, solicitarle información al particular para ver si es o no conducente poderle tramitar su contraseña. Entonces, están instaurando una serie de mecanismos para controlar de cierta manera, restringir de cierto modo la tramitación de estos medios electrónicos. Recordemos que tanto firma electrónica, contraseña, certificado de sello digital, son medios digitales que a la fecha son, voy a llamarles necesarios, de primera necesidad para la operatividad o para la operación del contribuyente. ¿Pero qué señala? Esto que ven en color verde es lo que se incorpora. Señala que la contraseña es una firma electrónica y que sustituye a una firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo el mismo valor probatorio. Además, ya incorporan una contraseña. Les voy a compartir algo. Mi contraseña, no me lo van a creer, seguramente van a decir que estoy mintiendo, pero la contraseña que tiene un servidor, yo la tramité desde el 2008. Y la tramité no con un funcionario, sino directamente yo desde las oficinas del SAT. Recuerdo en aquel momento que estaba en servicio al contribuyente, tuve la oportunidad de estar ahí haciendo algunas prácticas y parte de era precisamente generarle las contraseñas a los contribuyentes y demás. Ya muchos años de aquello, yo me generé mi contraseña, porque antes no había manera más que fueras de manera personal. Me generé mi contraseña, además me acuse. Y resulta que esa contraseña que tengo desde hace 12 años, donde recuerdo aquello que les comentaba hace un momento, que llegaban los contribuyentes que querían su contraseña fortificada, ¿verdad? Así le decían ellos. Que realmente, pues, la autoridad le llamaba contraseña fortalecida, ¿no? Entonces, desde el 2008, tengo esa contraseña y no le he tenido que cambiar, no la he tenido que renovar, nada. Entonces, resulta un tanto extraño. A lo mejor aquellas contraseñas todavía funcionan. Pero bueno, tiene ahora una vigencia de 4 años y la solicitud
deberá realizarse, digo, se incorpora, se inserta en el texto de la regla el título de la ficha de trámite incorporada en el anexo 1A, de acuerdo a tal ficha de trámite. ¿Qué más señala? Bueno, eso es lo que señala prácticamente. No lo incorporé todo el texto, es un texto muy extenso, pero grosso modo mencionarles que las autoridades fiscales al momento de estar haciendo la generación, la renovación, la actualización de la contraseña, de acuerdo a lo que señala, lo que establece esta regla, está limitando, está restringiendo, está requiriendo la información y de hecho ese procedimiento viene instaurado en las reglas de carácter general. Entonces, pues ahí hay que estar muy atentos con esas partes. Raúl Pérez, ¿qué sucede? Primero, Mauricio, no está en código, es ilegal. Me imagino, estimado maestro Mauricio, que te refieres a la parte de las restricciones que quieren hacer al uso del certificado de firma electrónica y de la contraseña para la expedición de comprobantes fiscales. ¿Cómo es posible que quieran instaurar un procedimiento que no está previsto en ley, lo quieran instaurar en reglas de miscelánea fiscal? Pero vaya, se viene la reforma y eso que están instaurando aquí, yo considero que obviamente es ilegal, es inaplicable, estimado maestro Mauricio, pero se vienen las reformas y por ahí lo van a insertar, verás, lo van a incorporar en 2020. Y si no lo incorporan, bueno, sigue siendo ilegal, puesto que no se encuentra en los preceptos que señalan las reglas de carácter general. Y luego, Raúl Pérez, ¿qué sucederá con las contraseñas generadas con anterioridad? Bueno, Raúl, entiendo que si tú tienes tu contraseña, la generaste con antelación, bueno, aún está vigente hasta en tanto no te permita, accesar a los medios electrónicos. No venía como tal una vigencia, y esa vigencia de igual manera, Raúl, debería venir prevista en el Código Fiscal, así como viene previstos la vigencia de los certificados, que es de 4 años. Bueno, todos estos medios electrónicos, a efecto de darle esa certeza jurídica al contribuyente de dónde viene o de qué vigencia tiene sus medios electrónicos, pues bueno, deben de estar inmersos, deben estar señalados de manera previa con antelación a la generación de los citados medios, deben venir previstos en el Código Fiscal. Pero bueno, hasta en tanto, no es que queden sin efecto, Raúl, si esa es tu duda, podrán continuar usándolas, vaya, ¿no? No hay algo que vaya a eliminarlas o a restringirlas. Digo, seguro que aquí la autoridad está queriendo instaurar estos procedimientos, pero bueno, vamos a ver, ahora sí vamos a mencionar un poco de estas reglas que les comentaba al inicio, donde las autoridades fiscales pretenden precisamente aplicar de manera análoga al procedimiento de restricción temporal para el uso de certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales. Lo quieren instaurar, lo quieren aplicar no solo para el sello digital, lo quieren aplicar para el certificado de firma electrónica, lo quieren aplicar para el uso de la contraseña, específicamente en estos dos últimos medios, para la generación de comprobantes fiscales, sin importar a través de qué medio o de qué opción elijas para la expedición de comprobantes fiscales. Como bien comenta, estimado maestro Mauricio, pues bueno, no está previsto en el Código Fiscal. Vamos a ver, vamos a comentar las reglas. Y primeramente viene el procedimiento, ¿verdad? El procedimiento tal cual, como señala que se va a dejar sin efectos a los contribuyentes, o se va a restringir el certificado de firma electrónica o el mecanismo que utilizan las personas para efectos de la expedición de CFDI. Pues desde aquí viene la incógnita, digo, autoridad, estás tú legislando prácticamente, es lo que yo veo aquí. O sea, ya no solamente es la restricción del certificado de sello digital en términos del 17H bis, ¿verdad? La restricción temporal o la restricción definitiva en términos del 17H, sino que además podrá restringir, o señala aquí la regla, el uso del certificado de firma electrónica o el mecanismo que utilicen las personas físicas a efecto de la expedición del CFDI. ¿Y cómo deberán subsanar las irregularidades detectadas? Si se fijan ahí entre paréntesis, el texto de un servidor señala reformada toda la regla. Se reformó, se adecuó toda la regla que aquí se señala, que es la 224, y se inicia que para efectos de los numerales que yo les comentaba, para efectos de los artículos 17H, fracción décima, el 17H bis, último párrafo, y las reglas 228 y 27121, que son las relativas, la 228 a la opción de expedir un comprobante fiscal con la e-firma, y la regla 27121 relativa a la expedición o generación de un comprobante fiscal con la contraseña a través de la herramienta de mis cuentas. Entonces, te señala o te conjuga, vaya, estos dispositivos con estas reglas y las demás que otorguen como facilidad algún esquema de comprobación fiscal que las autoridades fiscales emitirán
una resolución que deje sin efectos el o los certificados de sello digital del contribuyente. Fíjense, hasta ahí, digo, el certificado de sello digital o dejar o restringir el uso, bueno, ya está instaurado en el Código Fiscal, esa restricción del 17H bis, y luego señala, o bien, y lo coloco en negritas, o bien que restrinja el uso del certificado de e-firma, es decir, el certificado de firma electrónica, o el mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la expedición del CFDI. Ese mecanismo se refiere propiamente a la contraseña. Una vez agotado el procedimiento establecido en el 17H bis. Ok, entonces me estás diciendo esta autoridad que ahora que con base en esta regla podrás llevar a cabo esa restricción. Digo, esta regla, esto que acabamos de leer ya venía instaurado desde la primera modificación, digo, desde la miscelánea fiscal, pero vaya, no está previsto en el Código Fiscal, repito, reitero, no sería adecuado, no sería correcto, ¿verdad? Que las autoridades fiscales, al menos en este ejercicio fiscal, hasta en tanto no se les otorgue esa competencia material o ese procedimiento en el propio código, pues no podrían llevar a cabo estas actuaciones. Y luego señala, y esto que ya viene en verde es la incorporación del texto. Para los efectos del artículo 17H, sexto párrafo del Código Fiscal, los contribuyentes podrán subsanar las irregularidades detectadas por las que se dejó sin efecto el certificado, se restringió el uso de la firma o bien el mecanismo que utilizan para expedir CFDI, entiéndase por último la contraseña, a través de un caso de aclaración que presenten conforme a la ficha de trámite. Y ahí viene, ¿qué es lo que pretende señalar este segundo párrafo que se adiciona derivado de que se reforma, más bien se reforma toda la regla? ¿Qué es lo que se pretende comentar? Pues que con base en esa ficha de trámite tendrás que hacer tu aclaración cuando te hagan la restricción, ya sea del certificado de sello digital y según ellos el de firma electrónica o el de la contraseña cuando te ubiques en los supuestos del artículo 17H bis. Vaya, simple y sencillamente es de manera informativa que tienes que hacer la aclaración en términos de esa ficha de trámite, pero repito y vuelvo y voy a ser muy reiterativo con esta parte, no se prevé, no hay una porción normativa en el Código Fiscal de la Federación que le otorgue esta facultad a las autoridades fiscales. Digo, del certificado de sello digital ya lo sabemos que sí, pero no de firma electrónica en términos del 17H bis ni de la contraseña. Entonces, bueno, vamos a continuar y continuamos en esa misma tesitura y viene la regla 224, que es la que venimos señalando, y señala que los contribuyentes a los que se les haya dejado sin efectos el certificado de sello digital, bueno, no podrán solicitar un nuevo certificado, y luego señala, no podrán optar o continuar ejerciendo las opciones a que se refieren las reglas 228 y 27121, ni alguna otra opción para la expedición del CFDI establecida mediante reglas de carácter general, hasta en tanto no subsanen las irregularidades detectadas. O sea, aparte, y esto también se incorporó a este texto, o se adecua en la reforma a esta regla, que si te dejan sin efecto el certificado de sello digital, ya sabemos que no podrás solicitar uno nuevo hasta en tanto no aclares tu situación. Pero también señala que no podrán optar por continuar los contribuyentes que hayan sido sujetos de esta restricción o de esta cancelación o de haber dejado sin efectos su certificado de sello digital, también se verán limitados o también se verán impedidos, supuestamente, con base en lo que señala esta regla, para expedir comprobantes fiscales con base en otras opciones, otras alternativas. Entiéndase, en ciertos contribuyentes la expedición de un CFDI, en tratándose del certificado de firma electrónica, ni la expedición de un CFDI con la contraseña. O sea, ¿se fijan? O sea, el alcance de esto que está señalando la regla, digo, hay que estar muy atentos con eso, contribuyentes, contadores, abogados, administradores, todas las personas, empresarios, todas las personas que estamos inmersos en esta situación, porque carece, y reitero, de legalidad. Y luego viene, para la aplicación del procedimiento previsto en la presente regla, cuando las autoridades fiscales dejen sin efecto el certificado, se considerará que también restringen el uso del mecanismo que utiliza el contribuyente para la expedición del CFDI, conforme a las reglas 228, es decir, expedir CFDI con firma electrónica, o la regla 27121, es decir, expedir CFDI a través de mis cuentas con la contraseña. ¿Ok? Entonces, quieren llevarlo de la mano, pero esto, reitero, no podría llevarse, no podría la autoridad, no tiene la competencia material para llevarlo en razón de que no se encuentra previsto en el código. Quieren
que vaya concatenado, que el hecho que te restrinjan el uso de un certificado de sello digital o te lo dejen sin efectos, también te dejen sin efectos el de firma electrónica, no para todos los trámites o para todos los accesos que tú tienes a la página del SAT, ni en el caso de la contraseña tampoco, solamente para la expedición de comprobantes fiscales, pero esto estaría siendo arbitrario, ¿no? Estaría dejándose prácticamente a capricho de las autoridades fiscales en instaurar estas reglas y permitirles, nosotros como contribuyentes, o convalidarles sus actuaciones, ¿verdad? Entonces hay que estar ahí atentos. Ok, y seguimos. Seguimos con esta regla. Igual la regla 228. La facilidad, lo que les comentaba, la facilidad. La regla 228 prevé la facilidad que tienen las personas físicas para expedir el comprobante fiscal con la e-firma. Y señala al final que cuando los contribuyentes ejerzan la opción prevista en esta regla y se ubiquen en los supuestos del 17H bis del código, les será aplicable el procedimiento de restricción temporal. Bueno, pero tendría que venir instaurado de manera expresa, con antelación al procedimiento, en el Código Fiscal, que las autoridades fiscales, en términos, a lo mejor puede haber algún otro numeral o dentro del mismo 17H bis, que no solamente se trata esa restricción temporal de los certificados de sello digital, sino que también para los certificados de firma electrónica. Si bien es cierto, el 17H establece que los certificados que expidan las autoridades fiscales podrán quedar sin efectos en los casos que ahí se señalan, el 17H bis solamente hace precisión o solamente señala que esa restricción temporal es aplicable a los certificados de sello digital, no a los de firma electrónica, no a las contraseñas. Y aquí lo están equiparando, aquí lo están instaurando, aquí están, auto dándose esa potestad, ¿verdad? Se están autolegislando en este caso para permitir que se haga uso de. Entonces, igual, atentos en esa parte. ¿Y qué más señala? Y lo marco aquí en negritas y viene en color verde porque se adiciona este texto en la regla 228. En este supuesto, les será restringido el uso del certificado de firma electrónica para emisión de CFDI, lo que les decía, para la emisión del comprobante fiscal, considerándose que se deja sin efectos el certificado de sello digital y no podrá expedir un nuevo sello, no podrá solicitar, perdón, un nuevo sello digital ni ejercer otra opción. O sea, ahí tal cual me dicen, no, se considera que el hecho de que yo te restrinja el certificado de firma electrónica es como si te estuviera restringiendo o dejándose sin efectos el certificado de sello digital a efecto de que tú puedas solicitar otro y poder seguir operando, poder seguir expidiendo tus comprobantes fiscales. Y además no podrás ejercer otra opción. Es decir, la autoridad de cualquier manera pretende constreñir, cuando obviamente esto tendría que hacer mediante un proceso legislativo, digo, agotando todas las formalidades previstas en la Constitución para ellos, y no a través de una unidad administrativa que se encarga de la normatividad, en este caso una unidad administrativa del SAT que se encarga de publicar y dar a conocer estas reglas de miscelánea fiscal. Ojos ahí, atentos, esto es ilegal, no viene previsto en el Código Tributario. Entonces, vaya, en ese mismo sentido, en esa misma tesitura, viene la restricción o viene que se va a equiparar o el dejar sin efectos un certificado de sello digital en el caso de que tú las expidas comprobantes fiscales a través de mis cuentas. ¿Qué señala la regla 27121, que es la otra opción? Que ciertos contribuyentes, como lo son contribuyentes del régimen de incorporación fiscal o contribuyentes que se dediquen al sector primario, que son los del 74, de la ley del impuesto sobre la renta, en ciertos casos, cuando no excedan ciertos ingresos, podrán expedir CFDI a través de mis cuentas, utilizando su contraseña. Es decir, no requieres ni e-firma, no requieres ni certificado de sello digital, sino que está la opción de expedir un comprobante fiscal con la contraseña en mis cuentas. Seguramente muchos ya lo han hecho, muchos conocen el aplicativo. A dichos comprobantes se les incorpora el sello digital del SAT, las cuales hará las veces del sello del contribuyente emisor. Ahí está la opción, ¿no? Y luego viene y señala al quinto párrafo que los contribuyentes que ejerzan esta opción de expedir el comprobante fiscal a través de mis cuentas, siempre y cuando, bueno, estén en el supuesto para hacerlo, y se ubiquen otra vez, aquí viene y aquí se autofacultan, y dice otra vez que se ubiquen en los supuestos del 17H bis del Código Fiscal, les será aplicable el procedimiento de restricción temporal contenido en dicho artículo. Y vaya, tienen que sustanciar el procedimiento, lo que señala el 17H bis,
y le será restringida la emisión del CFDI conforme al procedimiento de la regla tal, considerándose que se deja sin efectos el certificado y no podrán solicitar un nuevo certificado. Es decir, lo mismo, mismo procedimiento análogo a la restricción temporal del certificado de sello digital, ahora también para la firma electrónica, que es como señala la regla 228, y ahora también supuestamente para la contraseña. Ojo ahí, perdón, atentos, ya está ahí en la miscelánea fiscal. Sí es un poco asombroso, ¿no? Me extraña, la verdad, ver todavía estas fechas de este tipo de publicaciones y de las reglas, o no sé si sea meramente un preparativo para los contribuyentes, pero esto va a estar instaurado seguramente en el Código Fiscal a partir del 2021. Pero mientras tanto es ilegal, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Ok, bueno, hasta ahí dejamos la parte de las restricciones temporales en esos medios electrónicos del sello digital, de la e-firma y de la contraseña para la expedición de comprobantes fiscales. Ahora bien, vamos a ver la regla, otra regla de otras naturalezas, la regla 11.418. Reitero, este programa versa o trata respecto a algunos comentarios, un extracto que hice un servidor, porque son muchas reglas, para que podamos comentar las que considero, pues vaya, relevantes, ¿no? Todas son importantes, pero algunas más recurrentes. Entonces viene la regla 11.418. Lo que viene en rojo, en este caso en la regla, es como venía anteriormente, hasta la primera modificación, que señalaba la opción de efectuar una retención menor. De por sí, ya tenemos tenemos dudas, tenemos respecto de la aplicación de la porción normativa prevista en la fracción cuarta del artículo 1A de la ley del impuesto al valor agregado. ¿A qué te refieres, Joan, con esa fracción cuarta del 1A? Pues vaya, aquellos sujetos que están obligados a efectuar la retención cuando reciban servicios de prestación de personal. ¿A qué sujetos? Personas físicas con actividad empresarial puntualmente o personas morales que reciban servicios de prestación de personal. Y vaya, aquí se hizo toda una tormenta en un vaso de agua. Bueno, no un vaso de agua, sino una tormenta derivado de que en el proceso legislativo, dentro de la iniciativa, dentro de la exposición de motivos del Ejecutivo de instaurar una retención, iba de que aquellos contribuyentes que prestaban servicios de outsourcing, ese era el espíritu de la ley, digo, haciendo una interpretación extensiva, yéndonos a la exposición de motivos de a quiénes va dirigidas esos sujetos, esa fracción cuarta del artículo 1A de la ley del IVA, en qué casos, en qué supuestos sí estoy obligado a efectuar la retención, haciendo esta interpretación extensiva, remitiéndonos a la exposición de motivos, prevé o establece en la iniciativa que era principalmente dirigida a los contribuyentes que adquirían servicios de contratación de personal por medio de outsourcing, para la subcontratación laboral. Eso señala, chequen, verifiquen la exposición de motivos, porque al momento de que ya se adiciona la fracción cuarta, vaya, queda el texto de una forma que se presta a muchas dudas, a muchas interpretaciones. Este tema, digo, no lo voy a retomar, no voy a leer nuevamente la fracción cuarta, pero no da una claridad a qué sujetos realmente sí se encuentran o quienes no se encuentran obligados a efectuar esa retención. Pero, repito y reitero, esto iba dirigido en un inicio a los servicios de outsourcing, de subcontratación de personal laboral. Ahora resulta que aunque sea independiente y si te prestan el servicio, ya sean empleados o no sean empleados, que te prestan de manera integral un servicio de personal, ya hay que retenerlo. Bueno, entonces, ¿de qué sirve agotar un proceso legislativo que parte de la iniciativa y si al final, al momento de que se instaura o se adiciona la fracción cuarta, se pone lo que se quiere, ¿no? Entonces, esa exposición de motivos viene quedando en segundo término. Finalmente, bueno, ya está en la norma, está la duda, todavía el día de hoy, específicamente en qué supuestos procede esa retención del 6%. No obstante, esta regla señala, la regla 11.418, que para efectos de los artículos 11º del decreto a que se refiere este capítulo y 1A fracción cuarta de la ley del IVA, las personas físicas o morales con actividades empresariales obligadas a efectuar la retención por los servicios a que se refiere la fracción anteriormente mencionada no se meten en ellos, te remiten a la fracción, no hay ninguna, y supuestamente en su momento emitieron alguna aclaración que nos quedamos exactamente igual. Dice, podrán optar por efectuar dicha retención por el 3% del valor de la contraprestación efectivamente pagada. Espérate, miscelánea fiscal, estás modificando el porcentaje.
no propiamente estoy hablando de una tasa impositiva, porque la tasa impositiva es del IVA, sino de, no la tasa impositiva en cuanto al pago del tributo, sino a una tasa, a una imposición respecto a una obligación de retener una cierta cantidad. Es decir, no dejemos de ver que los retenedores, los recaudadores son responsables solidarios. Se les impone una obligación y viene una carga, viene una carga en la cual se les señala que están obligados a retener cierta cantidad y se señala un cierto porcentaje. Ok, en reglas de carácter general, tú no puedes modificar ese porcentaje, autoridad. Tú no puedes decir que va a ser más o que va a ser menos. Entonces, de ahí parte que esta modificación a la regla que finalmente en términos aritméticos va a quedar igual, pero no puedes decir que la retención es del 3%, porque la retención es del 6%, es del 6%. No puedes decir en reglas de carácter general que va a ser del 3 o que va a ser del 8, sino habrá que ver tus alcances, tu facultad, hasta dónde llega. Entonces, ¿cómo queda? Y hacen esta adecuación. Y vaya, es el mismo texto que para los efectos, las personas obligadas a efectuar la retención por los servicios a que se refiere la fracción cuarta del 1A de la ley del IVA, podrán optar por efectuar la retención por el equivalente, aquí sí, te puede decir una tercera parte, o el 50%, o 2/3 partes, por el equivalente al 50% de la tasa del IVA, prevista en el 1A fracción cuarta. Ay, se fijan, es distinto. Te dice, oye, podrás retenerle cierta cantidad de lo que ya viene previsto de la tasa que está prevista en la ley, que es del 6%, que en términos aritméticos es lo mismo, ¿verdad? Equivaldría a un 3%. Es como cuando me dicen, oiga, la tasa del IVA en región fronteriza es del 8%, y les digo, no, no es del 8%. Sí, es del 8%, y así me lo calcula mi programa. No, no es 8%. La tasa para aquellos contribuyentes que llevan a cabo operaciones en región fronteriza y que se adecuaron al estímulo fiscal, no es que sea una tasa del 8%. Aritméticamente sí podemos verlo así, pero la tasa solamente hay dos tasas, y siempre lo repito y soy muy reiterativo, la tasa del 16% y la tasa cero. Son las únicas dos tasas. Recuérdense que los elementos esenciales del impuesto son elementos rígidos y que no pueden ser modificados hasta tanto no sea mediante un proceso legislativo. Entonces, son dos tasas, 16%, pero se tiene derecho a un porcentaje de reducción de un 50%. ¿Se fijan? Se tiene derecho a un porcentaje de reducción. Es como en ISR, que calculas, determinas tu impuesto sobre la renta y tienes porcentajes de reducción. Pero es distinto a decir que la tasa es del 8% o que existen tres tasas. Anteriormente recordemos que existían tasas preferenciales, ¿verdad? Venía la tasa, tasa 0, tasa 10, tasa 15. Y después fue tasa 0, tasa 11 y tasa 16. Pero viene en la ley. Entonces aquí es por eso que se hace esta adecuación a la porción, no a la porción normativa, porque es una regla de carácter general, sino a cuánto es lo que tú puedes optar por retener. Finalmente, estimo que esta regla va en razón de que muchos contribuyentes, aún al tener la incertidumbre, al no tener la certeza de si están o no obligados a efectuar la retención, bueno, les está diciendo a la autoridad que de cierta manera tienen ahí una facilidad. Por favor, al menos retén algo. Por favor, al menos retén la mitad de lo que te corresponde en términos de la fracción cuarta. Pues que nos aclaren, ¿no? Que hagan, yo creo, que reformen. También yo creo se va a precisar ese punto para la reforma fiscal 2021. Todavía no tenemos nada, obviamente no hay nada al respecto, pero en cuanto tengamos nosotros material de reforma, de iniciativas, vamos a empezar a abordarlo y esperamos también llevar varios cursos respecto de la reforma. Y luego vienen, ahora sí, paso a las reglas relativas al uso de las tecnologías, perdón, a la obtención de ingresos mediante el uso de plataformas tecnológicas o plataformas digitales. Estas reglas, varían en razón de, o más bien la duda muchas veces viene radicando de en qué herramienta voy a presentar mi declaración. Yo soy un contribuyente, persona física, o si tengo derecho a aplicarme deducciones, si la presento en la declaración de plataformas tecnológicas, o la presento en la declaración tradicional, que es la de declaración de actividad empresarial y profesional, dónde meto mis deducciones. O sea, hay una serie de dudas, una serie de comentarios que hemos ido recibiendo durante, también en redes sociales se nota, y durante las consultas que nos hacen llegar los suscriptores. Entonces, vamos a empezar. También hay otros supuestos en los cuales, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando a mí ya me retuvo la plataforma, yo soy persona física que hace uso de intermediación de estos servicios de intermediación, Mercado Libre, Amazon, Segunda Mano. ¿Y qué pasa en el supuesto que ya me retuvo la plataforma y resulta que posteriormente viene una devolución, viene una restitución?
¿Qué va a pasar si ella me retuvo la plataforma? Son varias precisiones. Las voy a comentar en estas reglas, digo, en este caso por el tiempo me trato de ir muy brevemente, muy rápido, espero que me alcancen a captar. Y bueno, vamos a analizar esta regla. Esta regla se adiciona, ya por eso no viene verde, rojo, no, esta se adiciona en su totalidad. Y las que veamos a continuación se adicionan en esta segunda modificación a la miscelánea fiscal. ¿Cómo se intitula la regla que están visualizando? Es la regla 2.2.12 y señala restitución de contraprestaciones por la cancelación de servicios digitales de intermediación entre terceros prestados por plataformas tecnológicas residentes en el extranjero. Ok, bueno, puede haber cancelación en los servicios de intermediación a alguna plataforma extranjera y posteriormente hay una cancelación y viene una devolución, me devuelven, yo devuelvo el dinero, me devuelven el producto. ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver. Y señala que para los efectos, y bueno, vienen los preceptos legales, los sujetos a los que se refieren las citadas disposiciones que presten servicios digitales de intermediación, cuando, derivado de las devoluciones de bienes o cancelación de servicios, o de uso o goce temporal de bienes entre el oferente y el demandante, es decir, entre el proveedor y el cliente, se restituyan las contraprestaciones que cobraron por la prestación de servicios digitales de intermediación entre tercero, incluyendo las cantidades relativas a IVA. Vamos a suponer que yo soy persona física, hago uso de un intermediario, una plataforma, Amazon, por ejemplo, enajeno un bien, presto un servicio a un cliente y después de 1 o 2 meses resulta que está inconforme, resulta que viene una devolución, puede ser total o parcial. Entonces, ¿qué sucede ahí? A mí ya me retuvieron la cantidad correspondiente, ya pagué el IVA correspondiente. ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, lo señalo en negritas. Que a la fecha de la restitución ya se hubiera pagado a la autoridad fiscal, es decir, que ya hubiese pagado el IVA correspondiente en su momento, podrá deducir el monto de las contraprestaciones sin el IVA que haya devuelto del monto de las contraprestaciones de los servicios digitales de intermediación por los que deba pagar el IVA en las siguientes declaraciones de pago hasta agotarlo. ¿Eso qué significa? ¿Cómo que podrá deducir o disminuir de las operaciones por las cuales tenga la obligación de pagar el IVA? El numeral 7, el artículo 7 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado señala que en tratándose de devoluciones, descuentos o bonificaciones que le hagan al contribuyente, este podrá disminuir o deducir de los actos o actividades de los subsecuentes periodos, podrá disminuir o deducir de los actos o actividades objeto de IVA aquellos que fueron objeto de devolución, de cancelación o de bonificación. ¿A qué voy? Que cuando un contribuyente ya enteró el IVA, ya llevó a cabo estos actos o ya los señaló en la declaración correspondiente, los actos o actividades, y posteriormente viene una devolución, un descuento, una bonificación, pues podrá disminuirlos en los meses posteriores esa devolución correspondiente. Ejemplo, yo vendí 100,000 pesos, mis actos o actividades fueron por 100,000 pesos en el mes de julio. Y en el mes de agosto, el mes de septiembre, viene la devolución por la totalidad, suponiendo que sea por la totalidad. Entonces, en el mes que proceda la restitución o la devolución, yo podré disminuir, por ejemplo, en septiembre que tenga 200,000 pesos de actos o actividades, esos 100,000 que fueron devoluciones y que en su momento yo enteré, yo ya cumplí en materia de IVA, pues bueno, podré disminuírmelos en septiembre de los actos o actividades objeto de IVA. ¿A efecto de qué? A efecto de que, venga esa disminución en el número de actos o actividades y pues obviamente solamente aplicar la tasa correspondiente al IVA que se cause, ya disminuyendo esos actos o actividades que me devolvieron. No sé si me explico, pero simple y sencillamente es disminuirle a los actos o actividades de meses posteriores las devoluciones, descuentos o bonificaciones que te hayan hecho en el periodo de que se trata. ¿Y cómo se va a hacer esto? ¿En qué parte de la declaración se manifiesta? No se manifiesta en la parte de la declaración, simplemente en el periodo que trate. Ya tú deberás llevar tu control en papeles de trabajo y una vez disminuido esa devolución, pues ya manifiestas ahora sí las cantidades que correspondan. A eso se refiere esta regla. Y llevas el control en papeles de trabajo. Y ok, aquí lo mismo, lo que les comentaba, la restitución de contraprestaciones, y viene de manera optativa, o sea, no te señala que deberán, este procedimiento señala que a la fecha de restitución, a la fecha de restitución ya se hubiera pagado a la autoridad, podrán deducir el monto de las contraprestaciones sin el IVA que hayan devuelto del monto de las contraprestaciones de servicios digitales de intermediación por los que deban pagar el IVA en las siguientes declaraciones hasta agotarlo. Y repito, la
disminución la van a hacer en papeles de trabajo, ¿ok? No es que te regreses y que luego la autoridad posteriormente haya una devolución y demás. Son reglas un tanto extensas, un tanto largas. Voy a comentarlas muy brevemente porque ya me queda muy poco tiempo y ya son tan extensas que decidí a partir de esta lámina colocarlas a modo de imagen. ¿Y qué señala esta regla? ¿Qué sucede? Igual en tratándose de operaciones a través de plataformas tecnológicas, cuando haya cancelación de operaciones en tratándose de enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento, uso, goce temporal de bienes a través de plataformas tecnológicas, tratándose de personas que optan por el pago definitivo para efectos de IVA. Ok, esta es otra regla y es de diversa naturaleza. Las que le comenté previamente hacían referencia, pues vaya, aquellos contribuyentes que no optaron por que los pagos de IVA o las retenciones que les efectúen sean definitivas. No van a tener mayor tema en el caso de las reglas que comenté previamente. ¿Por qué? Porque en los meses subsecuentes, si hay una devolución, simple y sencillamente la devolución la van a disminuir, el valor lo van a disminuir de los actos o actividades del mes de que se trate y pues va a quedar ahí subsanada esa parte. Pero ¿qué sucede con aquellos que todos los pagos o todas las retenciones que les efectúa la plataforma optaron en términos del 18M o del artículo 18M de la ley del IVA porque fueran definitivas? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, aquí pasa o aquí va a pasar que si hay una cancelación de una operación, de una venta, de un producto, de un servicio de hospedaje, y posteriormente se cancela, no sé, 1 o 2 meses después, pues ¿qué va a pasar? La plataforma finalmente hace su proceso, te paga, te retiene ISR, te retiene IVA, y resulta que posteriormente te cancelan la operación y tú ya optaste porque los pagos fueran definitivos. O sea, de entrada ni siquiera ya van a restituir, se le va a devolver el dinero al cliente y tú ya te retuvieron ISR IVA. ¿Qué va a pasar ahí? Y son definitivos. Ya perdiste tu IVA, ya finalmente te vas a quedar sin ese importe. Vaya, no es que el IVA sea tuyo, pero finalmente lo absorbieron mediante una retención. Bueno, en ese caso, finalmente si ya se restituyó, si ya se le dio efecto retroactivo a la operación, pues el contribuyente deberá o podrá solicitar la devolución de ese IVA que le retuvo la plataforma y que ya se enteró, porque ya no hubo causación, es decir, dejar las cosas en el lugar en el que se encontraban hasta antes de llevar a cabo la operación. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, ya el contribuyente tendrá que presentar una promoción. Habrá que ver el costo-beneficio, habrá que ver de cuánto es el IVA. De cualquier manera, ahí está el derecho del contribuyente y la promoción, bueno, se la presenta directamente a las autoridades fiscales y ahí está. Se incorpora, de hecho, una ficha de trámite para que los contribuyentes hagan esta solicitud de devolución. Entonces, repito y en resumidas cuentas, esta regla hace referencia a que cuando hay una cancelación de alguna operación de servicios, enajenación de bienes o se haya otorgado el uso goce temporal de bienes y el contribuyente haya optado porque esas retenciones sean definitivas, ¿qué va a pasar entonces? Pues vas a poder solicitar la devolución. Y ahí está la ficha de trámite. Y luego algunas que ya señalé de manera expresa, y estas son dudas muy recurrentes respecto a la declaración de pago provisional. ¿En dónde la presento, licenciado? ¿Por qué no vienen las deducciones? ¿Cómo es que se hace? ¿En qué herramienta? Yo tengo a lo mejor ingresos derivados de plataformas digitales, tengo ingresos también por otras actividades empresariales que no obedecen o que no corresponden a plataformas tecnológicas. ¿Cómo hago? ¿Dónde presento mi declaración? Y aquí, de hecho, sí ya lo había seleccionado a efecto de que se pueda visualizar, qué es lo que quiero comentar de esta regla. Pero bueno, ¿qué regla, Joan? ¿De qué regla estás hablando? Bueno, la que está en la pantalla, que es la regla 12.3.20, que se intitula Declaración de pago provisional del ISR de personas físicas que obtienen ingresos únicamente por la enajenación de bienes o prestación de servicios de plataformas tecnológicas. Ok, declaración del pago provisional, porque a final de cuentas son declaraciones provisionales en tratándose de impuestos sobre la renta. Nos señala que para los efectos de los preceptos 113A y 113B de la ley de renta, las personas físicas, ojo, atención aquí, las personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet en operaciones realizadas únicamente a través de plataformas tecnológicas, que no opten, ojo, aunque no opten por considerar como pago definitivo las retenciones que les realicen las plataformas tecnológicas, deberán, y aquí no viene podrán, sino deberán presentar el pago provisional del impuesto sobre la renta mediante la presentación de declaración de pago de ISR de personas físicas, plataformas tecnológicas
a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponde el pago. Oye, Joan, pero yo no opté porque fueran definitivos. ¿Por qué no me permite ahí la plataforma, la herramienta, hacerlo a través de la declaración tradicional de actividad empresarial y profesional? Pues bueno, en primera, no es que no te permita propiamente aplicar las deducciones, porque no deja de ser un pago provisional. De cualquier modo, tú contribuyente tienes la obligación de presentar una declaración del ejercicio. Y eso en primera. En segunda, las retenciones que te efectúe la plataforma, digo, al momento que tú hagas la declaración, no es que el hecho de que tú puedas aplicar una deducción autorizada implique que puedas recuperar de forma inmediata esa retención, porque no ese es el punto, vaya, no es esa la finalidad. La finalidad es que haya un mecanismo de recaudación efectiva en tratándose de estos actos, actividades, de estas operaciones o de estas actividades económicas. ¿Cuál es la recaudación o la efectiva? Pues la retención que te hace la plataforma en razón del monto de la operación o las operaciones de que se traten. Ok, oye, Joan, pero entonces, ¿qué pasa con los que cobres directamente? Bueno, si únicamente obedece a ingresos derivados del uso de plataformas tecnológicas, de igual manera, ahí lo informa. Y si aún así resulta por esas cantidades que cobraste directamente, pues de cualquier modo, lo presentas en esta herramienta de pago de ISR de plataformas tecnológicas de personas físicas. Ya en su momento vendrá el ajuste, vendrá la declaración del ejercicio, porque no dejemos de recordar que el ISR es un impuesto anual, no es mensual, se hacen pagos provisionales a cuenta de, y en la declaración del ejercicio, bueno, ahí manifestarás la totalidad de tus ingresos, la totalidad de tus deducciones e incluso deducciones personales, ¿verdad? De otras, esas deducciones no estructurales, y al impuesto sobre la renta causado le podrás o le disminuirás el impuesto sobre la renta retenido y en su caso o en su defecto, si es que efectuaste pagos provisionales, los pagos realizados. Hasta ahí sabremos si el contribuyente tiene un excedente o tiene un saldo a favor o aún así le resulta un impuesto a cargo y todavía tiene que pagar. Entonces, es por eso, finalmente las autoridades fiscales van teniendo un mecanismo de recaudación de efectiva en tratándose de este tipo de contribuciones. No es que haya una restricción, digo, aquí sí tengo que ser objetivo en ese punto, no es que haya una restricción, digo, eso no podría ser que no te permitieran aplicar deducciones autorizadas. Bueno, eso en la parte del fondo en cuanto al cumplimiento de la obligación. Pero bueno, ¿qué pasa si yo, contribuyente, persona física, además de obtener ingresos mediante plataforma tecnológica, también tengo ingresos de actividades empresariales o prestación de servicios, pues que no corresponden al uso de plataformas tecnológicas? Presto mis servicios de manera habitual, modelos convencionales de negocios o tradicionales, tengo locales donde vendo mercancías de manera habitual. ¿Qué pasa cuando tengo las dos actividades? ¿Dónde hago la declaración? Hago dos declaraciones, hago una en la plataforma por los ingresos mediante plataforma y hago otra en la declaración tradicional para ahora sí poder aplicar mis deducciones. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo interpreto, de acuerdo a lo que señala este tercer párrafo, no es que tengas que hacer dos, sino que en ese caso, en ese supuesto, sí tendrás o sí deberás hacer uso de la declaración tradicional, de la declaración de actividad empresarial y profesional de personas físicas, incorporando la totalidad de tus ingresos. No puede haber una separación, vaya, a efecto del cumplimiento de tus obligaciones, en este caso provisionales, si es el mismo régimen. No dejan de tributar o siguen tributando en la sección primera, régimen de actividad empresarial y profesional. Simple y sencillamente es accesorio la sección 3, que es la de las plataformas tecnológicas, pero el tratamiento integral, los lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones en materia de renta de estos contribuyentes vienen en la sección 1, que es actividad empresarial y profesional. ¿Cuál sección 1, Joana? ¿A qué te refieres? Sección 1 del capítulo 2, del título 4 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, les voy a leer lo que está señalado, lo que está marcado, que dice, en caso de que las personas físicas mencionadas en el primer párrafo, es decir, las que obtienen ingresos mediante plataformas tecnológicas, perciban ingresos por conceptos distintos o adicionales a los obtenidos mediante plataformas tecnológicas, excepto salarios e intereses, deberán, aquí viene la parte medular, deberán realizar el pago provisional del ISR a través de la declaración de ISR personas físicas, actividad empresarial y profesional. ¿Se fijan? Que además a las personas físicas que además obtengan ingresos mediante plataformas tecnológicas, obtengan otros ingresos por conceptos distintos, obviamente de actividad empresarial y profesional, deberán realizar su pago provisional en la declaración de ISR de personas físicas con actividad empresarial, es decir, la tradicional, la que ya conocemos, la que venimos presentando habitualmente. Y luego viene un punto, y ojo con lo que dice aquí, esta declaración deberá utilizarse a partir del mes en que esto suceda
y durante los meses subsecuentes del ejercicio fiscal, del año de calendario. Aún y cuando con posterioridad únicamente obtenga ingresos por actividades ofertadas mediante plataformas tecnológicas. ¿Se fijan? Puede ser que un contribuyente inicie su ejercicio fiscal teniendo las dos actividades y a lo mejor a mitad del ejercicio resulta que únicamente se queda con los ingresos de plataformas tecnológicas. Pregunta, ¿se deberá regresar o deberá presentarlo en aquella herramienta de plataformas tecnológicas? No, se queda en la herramienta tradicional, en la herramienta que ya todos conocemos de declaración de actividad empresarial profesional. ¿Por qué? Porque ya viene acumulando todo, ya viene arrastrando la totalidad de sus ingresos, tanto de una como de otra actividad, voy a llamarle así, ¿no? Y a final de cuentas en el mismo régimen fiscal. Entonces ahí está, ya tienen conocimiento de que cuando tengan ingresos de manera convencional, tradicional y plataformas tecnológicas, la declaración se hace en la herramienta tradicional de declaración de ISR, personas físicas, actividad empresarial y profesional. Y ahí sí pueden aplicar sus deducciones autorizadas, vaya, directamente, sin mayor problema, tanto de una actividad como de la otra. Y luego lo mismo en IVA, lo mismo en impuesto al valor agregado, es la regla 12.3.21, declaración de pago de IVA de personas físicas que realicen únicamente actividades mediante plataformas tecnológicas que no opten por considerar sus pagos definitivos, es decir, aquellas personas físicas que por el IVA que causen por el uso de estas plataformas tecnológicas, ¿en qué herramienta deberán presentar su declaración? Bueno, si únicamente estás obteniendo ingresos mediante el uso de plataformas tecnológicas y no optaste por pagos definitivos, bueno, viene la herramienta denominada declaración de pago de IVA personas físicas, plataformas tecnológicas, no definitivo, sino pago de IVA, plataformas tecnológicas. Oiga, licenciado Joan, ¿qué pasa conmigo que estoy en el mismo supuesto que comenta previamente? Vaya, soy contribuyente que realiza actividades mediante modelos convencionales de negocio y también obtengo los ingresos mediante plataformas tecnológicas. Pues vamos a ver qué señala el último párrafo de esta regla. En caso de que las personas mencionadas en el primer párrafo de esta regla, es decir, aquellas que obtengan ingresos mediante plataformas tecnológicas y además obtengan ingresos grabados con IVA, incluso a la tasa cero, por actividades distintas o adicionales a las ofertadas mediante plataformas tecnológicas, entiéndase, cualquiera otra que cause IVA que no sea plataforma tecnológica, o que no hagas uso de mediante plataforma tecnológica, cualquier otro acto o actividad por el cual causes IVA, deberás efectuar el pago mensual a través de qué herramienta. ¿En qué herramienta la hago yo? ¿En de plataformas tecnológicas? No. Dado que tú realizas actos o actividades grabados sin el uso de plataformas tecnológicas, ya sea actos o actividades tasa 16 o tasa 0, mediante modelos convencionales o tradicionales de negocio, y obtienes también o realizas actos o actividades mediante el uso de plataformas tecnológicas, en ese caso, de igual manera, no es que sea por separado, sino que tendrás que utilizar qué herramienta, la declaración de impuesto al valor agregado. Vaya, la tradicional, la que ustedes ya conocen, la que vienen presentando de manera habitual. Estamos hablando de personas físicas, ¿ok? A más tardar, bueno, viene la época de pago y esta declaración, y lo mismo que el impuesto sobre la renta, deberá utilizarse a partir del mes en que esto ocurra o esto suceda, y durante los meses subsecuentes del año de calendario, aun y cuando con posterioridad solo obtengan ingresos por actividades ofertadas mediante plataformas tecnológicas, ¿ok? Entonces, ¿por qué, Joan? ¿Por qué la diferencia entre que sí se haga en una, que se haga en otra? Bueno, porque a final de cuentas el IVA es un impuesto mensual, es definitivo y se tienen que considerar la totalidad de los actos o actividades, pero si tú también llevas a cabo actos o actividades mediante operaciones distintas a las de plataformas tecnológicas, bueno, tendrás o se deberá de incorporar en su totalidad en la declaración tradicional. Si solamente los obtienes mediante plataformas tecnológicas, pues en la declaración de IVA de pagos personas físicas, plataformas tecnológicas. Bueno, ahí se hacen esta serie de precisiones. Bueno, vienen otras reglas, que es la de la cancelación de operaciones y prestación de servicios de plataformas tecnológicas, que es la regla 12.323. Son solamente estas otras tres reglas, la 12.324. Igual solicitar la devolución de ISR cuando optaste porque las retenciones de ISR fueran definitivas y posteriormente viene una cancelación de la operación y haces la restitución del dinero. Igual puedes solicitar la devolución de impuestos sobre la renta, personas físicas que hayan optado por pagos definitivos. Y bueno,
hasta ahí lo vamos a dejar. En esta ocasión solamente nos faltó una regla y la voy a tratar de comentar en la siguiente charla. Y antes de concluir o de concretar esta charla, los invito a que se suscriban. Bueno, agradecerles, digo, veo que hay bastantes personas conectadas, les agradezco su participación, que nos hayan visto, que sean seguidores de la Hora PAF. Y bueno, hacerles el exhorto, la invitación a que se suscriban a nuestro portal electrónico de Casia Creaciones, en donde podrán tener acceso, hablando específicamente en el caso de Revista PAF, poder consultar revistas. Tenemos ahí lo que es pues la biblioteca, la hemeroteca, perdón, en este caso, donde podrán consultar las revistas de 2014, si no me equivoco a la fecha. Les darán más detalles en el área de telemarketing, pero ahí está, podrán ver notas relevantes, tenemos cursos fiscales, tenemos costos preferenciales, tenemos la suscripción impresa, la suscripción electrónica, ahí se encuentran los medios de contacto, las páginas de internet, y pues vaya, ahí está el nombre de su servidor. No me queda más que agradecerles su atención, que nos hayan acompañado en este programa. Veo que ya se me fue el tiempo, ya tenemos aquí designada otra actividad, y pues nos vemos en la próxima emisión de la Hora PAF. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Espero que les haya sido provechoso los comentarios de su servidor.